Bien, como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a recibir a Marco Moscardi, director de Learning. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Empresarios de Acá. Gracias a vos por tenernos, o tenerme ya por segunda vez. No, bueno, esta vez llegué en hora. It's a pleasure. Thank you for having me. Bueno, vamos a hablar sobre qué está pasando con el inglés, ¿no? Siempre es interesante hacer una puesta a punto, ¿no? De cómo las empresas están capacitando a sus empleados en inglés y el grado de interés que esto suscita, ¿no? Sí, sin dudas. Y hay algunas industrias que tienen un crecimiento sostenido y eso también hace que la demanda de... creo que hoy se está utilizando mucho el término upskilling, ¿no? Que es como actualizar tus habilidades que ya tenés. Entonces, y en el caso del inglés, por eso es interesante ese término, porque no necesariamente es aprender. O sea, son diferentes procesos. Hay empresas que tienen personas que tienen que aprender y hay un montón de empresas que tienen personas que tienen que volver a vincularse con el idioma y vivenciar el idioma de forma de poder trabajar en el idioma o poder ir de un lado al otro. Por suerte, en Uruguay hay una cantidad de empresas que entienden esa necesidad. Está muy vinculado al sector software, pero también logística o algunos estudios grandes de abogados. Bancos también. Tiene mucho que ver, no solo con el nearshoring y el hecho de que muchas empresas contratan software factories o tienen partnerships acá en Uruguay, sino también que mucha gente viene a Uruguay y ahora en muchos rubros de servicios las personas tienen que interactuar con clientes que pueden ser de países de habla inglesa o, como hablábamos fuera de cámara, de países que no son de habla inglesa, pero que deben comunicarse en inglés porque tampoco hablan español. Y eso también está pasando en Uruguay. Es un fenómeno súper interesante. También en Uruguay, históricamente ha habido diferentes tipos de apoyos a la capacitación en general, o sea, no solo idiomas, a través ya sea de entidades como Uruguay 21 o INEFOP. INEFOP este año largó un plan piloto muy bueno, muy interesante, que se llama Plan Nacional de Idiomas, donde hay una serie de instituciones que somos partners o que presentamos nuestras propuestas y fueron avaladas y para algunas capacitaciones puntuales, que permite a las compañías tener ese primer impulso como para tomar la decisión de capacitar, ¿no? La capacitación en idiomas o cualquier tipo de capacitación dentro del marco del upskilling nunca son a muy corto plazo. Entonces es entendible y es importante acompañar a las compañías a tomar esa decisión importante que van a tomar, porque va a haber un cambio interno importante y quienes tenemos empresas sabemos que los recursos no siempre o casi siempre son limitados. Entonces, en Uruguay se da un entorno favorable o de estos últimos años sobre todo a tomar la decisión de dar esa capacitación. Y algo interesante que me parece traer a la conversación es que no solo a nivel de empresas, ¿no? Digo, los profesionales, quienes están mirando de repente del otro lado a la hora de decir, bueno, necesito actualizar mi nivel de inglés, tengo una conferencia, tengo que preparar un proyecto y tengo algunos conocimientos, pero claro, digamos que la capacitación tradicional no apunta a eso. Lo hablo desde la experiencia personal, ¿no? Que tuve una formación tradicional en inglés y que claro, y a la hora después de enfrentarme a ciertas cuestiones, uno no tiene miedo, ¿no? Tiene miedo a hacer el ridículo, tiene miedo de no acordarse, es como esto necesita un poco de aceite, claro, cuando se oxida, ¿no? Exactamente. Y no es tomar un curso desde el inicio. No, exactamente. Hay un montón de profesionales y sobre todo los profesionales que han tenido exposición al idioma en diferentes formatos, ya sea porque pudieron acceder a una educación con inglés o bilingüe o porque fueron a los institutos tradicionales que hubieron en Uruguay, que han hecho un muy buen trabajo en ese sentido, pero
Después, como todo tu contexto está en español, nosotros llamamos el L1 y L2, ¿no? L2 siendo en inglés, también el cerebro como va poniendo las cosas en los lugares donde tiene que acceder más rápido. Entonces, hay personas que pueden sentir que, o que tienen un nivel de inglés, pero como no tienen exposición, el enfrentarse a la idea de una capacitación es un poco extraño, porque vos decís, no, yo estudié toda la vida, no necesito aprender, pero en realidad, frente a una situación en inglés, me bloqueo. Hay un concepto que se llama el filtro afectivo, ¿no? Eso de que te tomás una caipirinha y hablas portugués, eso tiene mucho que ver. Me pasa, claro, voy 2 segundos al chui y... Exactamente, a todos nos pasa, ¿no? El baurú y la caipirinha y hablas portugués. Pero es esa bajada de ansiedad, te la da la exposición. Entonces, un poco el proceso que hablábamos que a ti te está pasando es no necesariamente estás aprendiendo de cero porque tenés una base, sino que empezás a refrescar algunos conocimientos y eso te impulsa a vincularte con el idioma en el día a día y entonces en el momento de enfrentar una situación estás mucho más confiado en lo que estás haciendo, porque el inglés es una parte presente en tu vida y eso es importante poder mantenerse en eso. Y para las instituciones como nosotros somos una escuela digital, también es importante poder generar contenidos para ese tipo de necesidad. Y eso es una de las razones, una de las tantas razones por la cual Learninc ha iniciado hace unos años un proceso de dejar de contratar ciertos contenidos más estandarizados para diseñar sus propios contenidos, porque justamente necesitamos machear las necesidades de las personas con los contenidos que se ofrecen, ¿no? O sea, antes tú querías estudiar y sí o sí tenés que hacer un curso o un curso de conversación. Y los cursos de conversación son interesantes, pero pueden tender a la fosilización de los errores. Porque si vos estás siempre hablando, pero no tenés una instancia de corrección, de revisión, de leer, las cosas que decís mal, entre comillas, o que pronunciás mal, tienden a fosilizarse. Entonces, es importante también desde quienes brindamos el servicio conocer cuáles son las necesidades y poder tener productos o proyectos acordes a ese tipo de cosas. Cursitos de pronunciación que tengan 6 sesiones o cursos que se enfoquen en cómo dar una presentación en 6, 8 sesiones, ¿no? Y que después capaz que eso te dispara la necesidad de volver a un curso porque sentís esa necesidad. Pero quizás solo te da un boost de motivación, que es lo que necesitas, y te da las herramientas para el trabajo puntual. Tenés una presentación, tenés que hacer un viaje, tenés un Zoom y haces ese caso puntual. Sí, claro que sí. Y allí mencionaba justamente, ¿no? lo de las clases virtuales, ¿no? ¿Qué beneficios están teniendo en lo que es el sistema virtual, ¿no? Porque obviamente hoy estamos todos más acostumbrados a lo que es la virtualidad, a mantener reuniones por Zoom, videollamada, Meet, lo que fuese, pero y también a la hora de capacitarse, ¿no? Y no menor es a la hora del inglés, porque, por ejemplo, yo tuve la experiencia de tomar clases con una profesora que solo podía comunicarse conmigo en inglés porque era de Ucrania, ¿no? Y bueno, ¿qué beneficios se están destacando en ese sentido? Empezamos por ahí. Lo primero que nosotros pudimos ganar es en diversidad del equipo docente. Digamos, en Sudamérica tiende a haber un perfil muy, no sé si muy acotado es la palabra correcta, pero hay un perfil de quién es el docente. Cuando el mundo se volvió, cuando digitalizamos y el mundo es la pecera, también hemos podido ir incorporando docentes de todo el mundo. De hecho, Learninc tiene docentes en Filipinas, en Sudáfrica, en Indonesia, en Egipto, en Estados Unidos, en Canadá, mucha gente en Sudamérica que es o hijos de extranjeros o gente que vivió en el extranjero, ¿no? Y tenemos, creo que es como realmente, tenemos 2 profesoras de Ucrania y es una de las cosas que a mí, fuera de las satisfacciones que me da Learninc,
Esa fue una cosa que me impresionó y que me dio mucha alegría. Lo hablé mucho con mis hijos y con el equipo, de que en una situación tan compleja como las personas de Ucrania, ahora bueno, tenemos otros conflictos también en el mundo, que la gente necesita salir de su país, poder ser la opción de contención y de trabajo para las personas que tienen esa necesidad, es increíble, y eso viene también con ese mundo digital. Después, para el alumno, bueno, también gana en ese sentido, gana en practicidad, y sin duda hay un montón de retos. O sea, yo me formé dando clases y me acuerdo que cuando hice mi primera escuela era muy novedoso, que tenía mesas redondas y ovaladas para poder sentar a las personas en círculo y entrar y salir del círculo, ¿no? Y hoy todo eso cambia, a ver cómo es la experiencia y cómo se van recreando, o no recreando porque eso sería imposible, sino bien, ok, cuáles son los retos que tengo ahora y cuáles son las posibilidades y qué combinaciones puedo hacer de la clase, que Learning defiende mucho el grupo, ya sea o la relación con un docente en vivo, ¿no? Ya sea en clase grupal o en clase individual, y eso combinado con el material asincrónico. Entonces hoy tú tenés la posibilidad de mantener tu curso de inglés si estás de viaje, mantener tu curso de inglés si teletrabajás. También nos pasa que compañías que tienen su equipo en diferentes partes del mundo han podido generar espacios de sociabilidad dentro de sus empresas en el ámbito de clase de inglés. La gente no se conoce fuera de ese ámbito, y en ese ámbito, que todo el mundo tiene un poco la guardia baja y estamos todos en la misma, permite generar relaciones que después se trasladan fuera de ese ámbito y facilitan mucho los canales de comunicación. En ese sentido ha sido muy interesante. Y ahora viene todo el reto de la inteligencia artificial y qué se puede montar sobre eso. Ahora vamos a hablar, eso es muy interesante de lo que tú decís, y quiero hacer este breve comentario porque es como el mejor ejemplo de lo que hemos venido hablando en muchos programas, ¿no? Que hemos hablado de trabajo remoto, de cómo generar comunidad, de cómo también uno imagina que las empresas de tecnología pueden trabajar en diversas partes del mundo, y de alguna forma todo lo que tú estás contando de que hace la empresa conjuga todo eso, ¿no? Entonces es un buen ejemplo para ilustrar lo que efectivamente venimos tratando en el programa con otras áreas. Y un aspecto no menor, que si no mi socia me lo va a reclamar, y es súper cierto, como nosotros nos enfocamos en upskilling y tenemos un público que está en diferentes partes del mundo y eso, también en inglés y a través de la clase de inglés, nosotros hemos incorporado una cantidad de conceptos de lo que llaman core skills o habilidades blandas. Creo que core skills tiene un poco más de sentido para lo que es, y que es aprender a relacionarnos, aprender a manejar el tiempo, aprender a interactuar con otros, aprender a ser flexibles, ¿no? Hay una cantidad de cosas también que están sucediendo en paralelo, porque son vitales para el tipo de trabajo y realidad actual, porque es tan cambiante también la dinámica, que si vos tenés la habilidad de saber relacionarte, ser flexible y podés hablar más de un idioma, hay un montón de cambios que podés hacer o pivotear muy rápido, que son habilidades esenciales para los trabajos del futuro. O sea, es el idioma, pero es el idioma también en combinación con una cantidad de cosas. Allí hablábamos de inteligencia artificial, término que se viene usando desde hace muchísimos años, que lo venimos aplicando desde hace muchísimos años, pero ahora como que ha sido el boom tras ChatGPT y demás, de empezar a explicar un poco más y exponerlo. Allí, ¿cómo se incorpora en lo que es el idioma inglés? Bueno, como vos decías, la inteligencia artificial, yo no soy un experto, pero la venimos usando de diferentes formas desde hace mucho tiempo, ¿no? El hecho de que si tú no vas a clase, mi plataforma te manda un mail y te dice, che, no fuiste a clase, repasamos esto, es en parte. Yo creo que GPT lo hizo como muy popular. Estamos en un momento de experimentar, aprender, como te decía anterior, el uso de las inteligencias artificiales tiende
a reforzar ese concepto del ciudadano independiente, o por lo menos nosotros el uso que le queremos ir dando es ese, ¿no? El de saber que sos tú el que está hablando, poder utilizar elementos de metacognición para saber cómo estás aprendiendo, poder tener más estadísticas en tiempo real. Hay un montón de cosas que tampoco sabemos exactamente cuál va a ser el resultado final, porque hay muchas de estas cosas como con GPT, etcétera, que son súper nuevas. Eso también marca que hay un montón de cosas que se van a hacer, que se van a testear, las vamos a probar, funcionarán, no funcionarán, pero sin dudas lo importante es incorporar eso, que son herramientas súper importantes. Nosotros, de hecho, como te contaba, estamos trabajando en explorando y testeando una plataforma para... Ellos funcionan como una especie de... ¿Viste cuando la computadora dice el procesador que tiene, ¿no? Adentro? Sí. Ellos quieren funcionar en ese formato, me pareció interesante. Y lo que se enfocan mucho es en el proceso de metacognition, que es eso, ¿no? Estuviste una hora estudiando, pero estuviste 20 minutos sin prestar atención o te distrajiste porque todo el entorno hoy está llamando tu atención, desde tu teléfono, la compu, todo lo que pasa. Nosotros creemos que le va a dar un montón de herramientas a los profesores para poder dar mejor feedback y a los alumnos para trabajar mejor en estar vinculados al idioma entre clase y clase. Y ese es el uso donde LearnLink está poniendo el foco, el poder acceder al alumno o presentarle al alumno temas que puedan ser académicos o no en los horarios donde las personas son más receptivos a eso, porque es súper importante que vos tengas un descanso de la clase, pero que el inglés sea parte de tu vida. Entonces, con la inteligencia artificial, nosotros vamos a poder hacerte llegar un mensaje en el momento que tú estás más dispuesta o dispuesto a escucharte un podcast. Porque eso tiene un impacto también en cómo vos vas a poder relacionarte con el idioma. No es solo la clase que LearnLink te da. Es como ir al gimnasio y después no hacer nada más. Digo, los movimientos tienen que estar incorporados durante todo el día. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y todo eso que hablamos, hay gente que te dice, bueno, no sé, me voy a poder poner un auricular y no necesito. Yo creo que en realidad eso es bastante peligroso. Y es súper importante que uno sepa que uno tiene que formarse para ser libre e independiente. Y este tipo de cosas, si las usamos para empoderar eso, vamos a lograr la posibilidad de que no necesites una máquina. Todos usamos ChatGPT para corregir los mails o para cambiarle el tono y esas cosas están buenísimos y hoy se puede armar prompts muy fáciles que te permiten tener un pequeño diálogo con la máquina si está, digamos, dentro de un contexto, o escribir y que te diga, mirá, te equivocaste en esto y que te tire un ejercicio del error que tuviste. Y por supuesto que LearnLink está trabajando en incorporar esas opciones que te dan, pero eso es como un poco más cosmético. En mi opinión está buenísimo y, digamos, reitero, LearnLink lo está incorporando y entiendo que mucha gente también. Hay otras cosas que son un poco más profundas que tienen que ir al aprendizaje real, como a sostener ese verdadero aprendizaje que hablábamos, la interacción en comunidad y potenciar esa relación. Bien, bueno, no es para anunciar todavía, ¿no? Pero ya pronto se vendrá algún tipo de tecnología que estaremos conociendo, que se incorporará en las clases. Estamos en los procesos de prueba, estamos súper entusiasmados. La compañía como la que estamos trabajando realmente es increíble lo que están haciendo y las personas que están detrás de esa compañía también son como súper inspiradoras. Para nosotros fue un orgullo que les llamara la atención lo que estamos haciendo nosotros y plantear un partnership. Queremos hacerlo correctamente y no necesariamente anunciar inteligencia artificial por decir tengo inteligencia artificial, porque de hecho ya la tenés desde antes, pero creo que va a ser un cambio muy importante y nos va a ayudar un montón, y va a ayudar un montón a las empresas también al monitoreo y al seguimiento del proceso de aprendizaje que están haciendo los alumnos. Bien, bueno, el diálogo ha sido con Marco Moscardi, director de LearnLink. Bueno, muchas gracias por actualizarnos, por updating about the English
issues and about English in Uruguay. Thank you for taking the risk of speaking to me a little bit in English. Yes, but in And front really of fun. camera. It's very fun. Thank you for having us. It's a challenge. It is even for me. Okay, I guess. Well, thank you very much. Thank you for having me, and thank you. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME.